para bajarle un poco la presión a la inteligencia artificial, Giovanni de la Peña, que eres rector de la Universidad Americana del Noroeste, ¿cuántos alumnos tienes? 14,000 estudiantes aquí. Ándale, 14,000 estudiantes. Bueno, para bajarle un poquito el nivel y la presión a la inteligencia artificial, al chat GPT, ¿habrá carreras que no podrán ser sustituidas por la inteligencia artificial? Sin duda alguna. Tenemos una serie de carreras que al menos hemos detectado 5 que por su relación con la transmisibilidad de emociones y con su relación con el humanismo que debe de imperar en las universidades, no van a poder ser sustituidas. Pongamos un ejemplo. Comunicación es un arte que debe de ser transmitir emociones, de leer bien al público, compartir los mensajes. Tenemos, por ejemplo, gastronomía. La inteligencia artificial no puede imitar sazones, no puede hacer que tengamos recuerdos con base en eso. Oye, el caldo que hacía mi abuelita, el mole que comía en tal lugar. ¿Por qué? Porque se hace una receta con base en una máquina, por eso no puede ser sustituida por la inteligencia artificial. Otra de ellas, por ejemplo, es arquitectura y diseño. ¿Por qué? Porque lo que son productos de la creatividad humana. Es decir, cuando alguien, un arquitecto, diseña una casa, diseña un hogar, hace sentir bien a las personas, las hace sentir estables, en paz, o sea, confortables. Puede hacer un plano, la inteligencia artificial, pero no le puede poner, digamos, los moñitos y los zapatitos como lo haría un arquitecto. Exacto, y aparte, sobre todo, poner el espacio seguro que todos sentimos cuando estamos en casa. Oye, yo quiero unas plantas aquí, yo quiero, ¿sabes qué cambia esto? No lo puede hacer eso la inteligencia. Ahorita en este momento no, porque al final de cuentas es producto de la creatividad, de la relación entre el cliente y el profesionista. En este caso, por ejemplo, el cliente dice cómo quiere, se hace el plano, pero siempre está esa transmisibilidad de las emociones. Nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos arquitectura y cuando los alumnos presentan estos proyectos, ellos tienen una narrativa de por qué lo hacen, una secuencia de su creatividad y qué los llevó a diseñar lo que diseñan para transmitir la emoción que quieren transmitir a través de esta carrera. Fíjense que lo que dice Giovanni, y ahorita vamos con otras carreras, yo sí creo en términos de comunicación, en términos de periodismo también. Así como no puedes aprender por Zoom esta carrera de comunicación o en sí la de periodismo, porque tienes que estar en el campo de batalla, en el campo, en el día a día, en la calle, con la gente, investigando, recogiendo conocimiento, recogiendo información, en fin, trabajando con la palabra. ¿Cómo te va a sustituir? Sí pueden clonar mi voz, sí pueden hacerme una figurita idéntica o parecida a Fernanda Familiar, pero no va a acabar sintiendo lo que yo siento, pensando lo que yo pienso, queriendo transmitir lo que, una reflexión. Puede recoger datos míos y hablar a través de mi nombre, pero no, me parece que somos insustituibles en ese sentido. Sin duda, porque al final de cuentas la inteligencia artificial puede tener el guión y con tu voz lo puede leer. Y pudiera decir cualquier persona, mira, es Fernanda Familiar, pero esa transmisibilidad de la emoción, el dar los temas y ponerle esa parte humana que tú imprimes perfectamente bien, no puede ser sustituida por un ente de inteligencia artificial. Te pregunta Carlos Torres de Sinaloa, a ver, ¿por qué las universidades siguen teniendo materias como diseño gráfico, carreras muy costosas? Lo peor es que el mercado está súper devaluado, saturado. La inteligencia artificial está haciendo mucho del trabajo de ellos. La gente que estudia en estas carreras están entre los más damnificados por la inteligencia artificial. Conozco a varios que pues tienen licenciaturas, maestrías, doctorados, trabajan en Uber, en Didi y otras cosas que ni al caso. Definitivamente estoy convencido que estas carreras, por ejemplo, diseño gráfico como la que plantean, es una carrera que tiene mucho futuro si se atraviesa a través de las microcredenciales, es decir, poder estudiar ciertas habilidades, desarrollar ciertas habilidades y fortalecerlas con otro tipo de conocimientos que se llaman habilidades híbridas, pueden fortalecer mucho el perfil profesional. Todo depende, por ejemplo, como lo dice tu radioescucha, de los programas que tengan las universidades, cómo enfrenten el futuro, cómo conozcan la vocación. Por ejemplo, la universidad en la que yo me desarrollo, su vocación está en el noreste y viene un gran reto con la electromovilidad y los diseñadores tendrán un reto de diseñar
el futuro de los automóviles, pero también el futuro de las campañas publicitarias, el cómo vender a las personas, el cómo transmitir esa creatividad y que pueda no ser sustituida precisamente por la inteligencia artificial. ¿Qué otras carreras dirías tú que no van a ser sustituidas por ahora por la inteligencia artificial? Sin duda la psicología. Yo creo que hoy en día la salud mental y emocional de las personas es algo que se genera a través de un vínculo. Y ese vínculo se da entre el terapeuta y se da entre la persona que recibe terapia. Entonces es un vínculo humano porque lo que se expresa son emociones humanas. Entonces un ente con inteligencia artificial te puede escuchar y de acuerdo a su información precargada puede decidirlo, lo que tienes, y quizás puede darte opciones, pero nunca va a haber esa conexión emocional que tenemos los seres humanos y que se enseña en las aulas, precisamente a la empatía, al respeto, a la tolerancia a las personas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con psicología? ¿Qué pasa con la mente del ser humano, con las emociones, con la estabilidad, con la salud mental? ¿Se puede sustituir? ¿Dialogar con otro? ¿Recibir terapia? ¿Recibir una receta, un algo sustituido por la inteligencia artificial? Sí, claro, Fernanda. Mira, estoy convencido que lo vimos en la pandemia. Cuando todos nos tuvimos que ir a nuestras casas, se hizo una gran brecha en la salud emocional y en la salud mental de las personas por este aislamiento. Y es que el ser humano es un ser gregario por naturaleza. Es un ser que busca a otros seres humanos para convivir, pero para trascender también. Hablamos de legados, cuando ya no estemos nosotros. ¿Qué hemos construido en esta vida? Entonces esa conexión que se da es precisamente lo que no puede sustituir los entes de inteligencia artificial, porque al final de cuentas tú conectas con tu público y todos estamos conectados en este momento precisamente por el humanismo que debe seguir imperando en las universidades. ¿Cuál es tu reto como rector de la Universidad Americana del Noreste? Mira, sin duda, crear planes y programas de estudio actuales para responder a las necesidades de las personas. Sabemos que hay carreras que la inteligencia artificial quizás pueda desplazar, entonces crear para ellos herramientas para potencializar sus profesiones y hacer una reingeniería de las mismas y sobre todo brindar alternativas a los estudiantes que sean flexibles y que se adapten a sus necesidades. ¿Cómo? Con modelos académicos actuales, modelos académicos que respondan a las tendencias de la educación, pero sobre todo sin olvidar que estamos tratando con seres humanos y que el humanismo es vital para las universidades. Ahora, un tema muy importante. ¿Hay alguna otra carrera que no podrá ser sustituida por la inteligencia artificial? Yo estamos convencidos también que parte de estas carreras sería enfermería. O sea, la enfermería, porque si bien es cierto puedes tener a alguien que administre medicamentos, que administre ciertas dosis y lo puede hacer mejor que incluso un ser humano porque puedes tener el riesgo del error humano, también volvemos a lo mismo de la transmisibilidad de emociones. Cuando las personas están en cuidados paliativos, los seres humanos ayudan a bien morir a las personas. Les dan ese cuidado, les dan ese cariño, les contagian esa emotividad y les dan las palabras de aliento que muchas veces confortan. Y que cuando salen de una máquina, cuando salen de una bocina, no se siente lo mismo. Entonces creemos que también la enfermería es una de las carreras que puede... Es que, fíjense, nosotros que hablamos tanto aquí en el micrófono de inteligencia artificial, la inteligencia artificial está llegando a unos cuantos en el mundo, no a todos. Desgraciadamente deberíamos de utilizar parte de la inteligencia artificial para erradicar la pobreza. Estar pensando en que aquel pobre, en que aquel que no tiene las mismas oportunidades que otros, pueda tenerlo a través de la inteligencia artificial. ¿Cómo echar mano? Si no, no vamos a tener sentido en la inteligencia artificial. ¿Qué sentido tienen las redes sociales si no tienen un sentido que ayude a la pobreza en el mundo? ¿Qué sentido tiene estar conectados? ¿Se han puesto a pensar en eso, a reflexionar? Sí, hoy estoy escribiéndome con una rusa al tiempo que estamos en ¿Qué tal, Fernanda? Ajá, y luego... ¿De qué nos sirve esa conectividad y esa conexión si en realidad no estamos resolviendo problemas serios globales? Ese me parece que debería ser la reflexión y el cuestionamiento en torno al avance que hay en un chat GPT, en una inteligencia artificial. Sí, perfecto. ¿Cómo va a llegar esa inteligencia artificial a la medicina pública, por ejemplo? Exactamente. Porque si no estamos hablando de unos cuantos.
Y pues esos cuantos seguirán siendo los privilegiados del mundo. Pero ¿y los demás? Yo creo que es importante darnos cuenta que tendríamos que encontrarle un sentido a todas las plataformas, a toda la conexión que tenemos para poder ayudar a alguien o a un objetivo que pueda mejorar las cuestiones que hay en el mundo. Así es. En fin, es interesante lo que sucede. Giovanni de la Peña, rector de la Universidad Americana del Noroeste, gracias por estar con nosotros. Dice por acá que, Fer, ninguna máquina puede reemplazar el genio de alguien, el ingenio de alguien, el impresionismo humano. ¿Impresionismo humano? ¿Qué es eso? Pongamos un ejemplo, la impresión que te causa el escuchar una canción, la emoción que te causa ver una obra de arte, visitar un lugar, recordar una comida. Es decir, son cosas que solamente nosotros podemos generar, precisamente por la transmisibilidad de las emociones. La inteligencia artificial no podrá replicar una emoción humana porque no la comprende, porque no empatiza, porque no la conoce. Y nosotros aprendemos desde pequeños a gestionar nuestras emociones, a conocerlas. Yo no sé si prefiero un cuento creado por un chat GPT o la inteligencia artificial al cuento que me pueda contar un niño, a la historia que me pueda contar un anciano. No, y eso me parece impensable. Creo que de repente nos vemos como muy tecnológicos o muy inmersos en ese mundo, pero que en realidad ese mundo no está al alcance de todos. No todos somos Silicon Valley, no todos somos operadores de una inteligencia artificial, no todos, me sorprende ver un robot que dobla una playera, como el que presentó Elon Musk. Y luego, o sea, ese robot va a poder ayudar a la pobreza, por ejemplo, en el mundo, a la educación, a la seguridad. No sé, son temas que siguen siendo humanos. Anuncios QTF.